Hola, buenos días, bienvenidos a el último seminario del ciclo de seminarios del Departamento de Tecnología Médica. Ya, hoy día tenemos con nosotros al doctor Alejandro Eisenman, profesor de la Universidad de Brown. Él es profesor de neurociencia, ¿ya? Y nos va a hablar sobre un tema súper interesante. Y para presentarlo y conocerlo más en profundidad, tenemos a Rosana Muñoz, integrante del Departamento de Tecnología Médica. Rosana, bienvenida, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a todos por estar presentes hoy. Hoy tenemos el último seminario de este ciclo de seminarios de epilepsia y realmente tenemos un gran científico que es un honor para mí presentarlo. Es el doctor Carlos Eisenman. Como Tomás bien dijo, él es profesor titular del Departamento de Neurociencia de la Universidad de Brown en Estados Unidos. Pertenece también al Instituto Canet de Ciencias del Cerebro y al Centro de Investigación de la Visión en Brown. Su pregrado lo realizó en la Universidad de Brown, donde trabajó en plasticidad sináptica cortical visual en el laboratorio del Dr. Mark Beer. Posteriormente, su doctorado lo realizó en neurociencia, en plasticidad sináptica de neuronas de núcleos cerebrales, bajo la supervisión del doctor David Linden, en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore. Su postdoctorado lo realizó en el laboratorio de la doctora Hollis Klein en Cold Spring Harbor. Allí combinó el sistema visual con la regulación de la excitabilidad neuronal en Xenopus levis. Ese es su modelo de trabajo, justamente, ahora. El doctor Eisenman dirige su laboratorio desde el año 2004, estudiando el desarrollo de circuitos neuronales y el papel que juega el entorno externo en la configuración de estos circuitos en el modelo animal de Xenopus. Dentro de sus publicaciones de gran impacto tenemos eLife, Frontiers in Neural Circuits, Neural Development, Current Biology, Journal of Neuroscience, Journal Neuron Physiology. Es miembro de la Sociedad de Neurociencia. Es revisor de artículos de journals muy importantes como Neuroplasticity, Neuron, Nature, Neuroscience, Current Biology, Science y Life. Su laboratorio ha recibido financiamiento de varios fondos, como la Asociación Estadounidense del Corazón, la Fundación Whitehall, la Fundación Rhode Island de la NASA, la Fundación Nacional de Ciencias y del Instituto Nacional del Ojo del NIH. En estos momentos tiene activos 2 proyectos del NIH. Hoy el doctor Eisenman nos presentará su trabajo titulado El papel de la metaloproteinasa de matriz, MMP9, en los trastornos del desarrollo neuronal. Muy bienvenido, doctor. Lo escuchamos. Gracias por la invitación y me da un gusto estar acá. Les voy a pedir una disculpa de anticipado que, como pueden ver, toda mi formación científica fue en inglés, entonces si se me va algún anglicismo por ahí, disculpen. Ningún problema, doctor. Bueno, a ver, déjame compartir la pantalla. Y ya estamos. Bueno, entonces hoy les voy a hablar de un trabajo que hemos estado haciendo en mi laboratorio durante los últimos más o menos 5 años. Y les voy a hablar de una metaloproteinasa 9 y el papel que puede tener en los trastornos de desarrollo neuronal. Este trabajo lo hicimos aquí en Brown University, en el Departamento de Neurociencias. Y antes de que les cuente la historia, les voy a introducir a gente que ha trabajado en mi laboratorio. Obviamente no todos estos están ahora, son gente que han trabajado en este proyecto durante los últimos años, pero ese proyecto lo iniciaron un estudiante y un postdoc, Eric y Arseni, y lo han seguido todas estas personas. La última parte del proyecto, que tiene que ver con la metaloproteinasa, lo hizo Sayal Igor, que es otra postdoc en mi laboratorio, pero toda esta gente ha contribuido en distintas maneras.
Entonces, para darle un poco de background, les voy a decir, vamos a hablar un poco del espectro autista. Entonces, si uno le pregunta a un doctor que se dedica a estudiar trastornos del desarrollo, ¿cuáles son las características del autismo? Esta persona les va a decir que generalmente se caracteriza por deficiencias que son persistentes en la comunicación e interacción social, y en combinación con ciertos comportamientos repetitivos, intereses restringidos. Entonces, generalmente, basando estas presentaciones en el comportamiento, a uno lo diagnostican como estando dentro del espectro autista. Pero esto realmente no nos dice mucho y no es muy útil para poder comprender las causas de estos trastornos y qué pasa a nivel neurológico. Entonces, nosotros pensamos que una manera más fácil de comprender es esta idea de la neurodiversidad. La neurodiversidad, en manera sencilla, es un concepto que promueve la idea de que la diversidad en las características humanas también se extiende al campo neurológico. Es decir, que si tenemos una distribución, digamos que tenemos en el eje X representando alguna variación en funciones neurológicas, ya sean cognitivas o de memoria o motoras, digamos, en cualquier eje, no importa, y tomamos una población en general, la gente va a estar distribuida de cierta manera, ¿no? Con la mayoría existiendo aquí en el centro y algunos en los extremos. Entonces, si tomamos varios de estos ejes y combinamos varias de estas funciones neurológicas, eventualmente algunos individuos se van a encontrar en los extremos, ¿ya? Y si se encuentran en los extremos en varias áreas multidimensionales, podemos considerar, aquí es cuando es útil decir, bueno, aquí diagnosticamos a alguien con autismo, ¿no? Pero realmente, cuando estamos viendo esta curva, vemos que no es un estado distinto, no es que este es un cerebro autista y este es un cerebro no autista, sino que es parte de la misma continuidad de la variación normal entre personas. Y entonces, si podemos entender de dónde surge esta variación entre los individuos y por qué algunos tienden a estar en estos extremos, vamos a tener una comprensión mucho más profunda y mecanística de trastornos como el autismo. Y no solo el autismo, pero sino cualquier trastorno del neurodesarrollo. Bueno, entonces, también una manera que podemos empezar a comprender estas variaciones es enfocándonos en algunas manifestaciones neurológicas que están asociadas con el espectro autista. Entonces, por ejemplo, en 20 a 30%, digamos, he visto varios números, pero este tiende a ser el que surge más, como 20 a 30% de personas con autismo en algún momento en su vida sufren de ataques de epilepsia. También muy común son problemas de integración sensorial y hipersensibilidad de estímulos externos. También puede haber problemas de coordinación motora. En un porcentaje pequeño hay discapacidad intelectual y esta puede ser muy profunda en algunos o muy leve en la mayoría. Y puede ser asociado con otras condiciones también que son asociadas con mutaciones específicas, como el síndrome de X frágil, el Fragile X syndrome, esclerosis tuberosa, síndrome de Angelman y hay muchos otros. Entonces, si estamos pensando, bueno, ¿qué tienen en común todos estos aspectos neurológicos? ¿Cómo pueden surgir de un problema básico? Esto se complica un poco cuando nos ponemos a estudiar la genética del autismo. Se han identificado por lo menos 100 diferentes genes que están asociados con el autismo, y esta es una lista parcial que está basada en genes que se han estudiado en Xenopus, ¿no? que se han estudiado en nuestro sistema experimental, pero es una lista bastante representativa porque son algunos de los más importantes y mejores estudiados, ¿no? Y cuando vemos qué tienen que ver todos estos genes con sí mismos, vemos que un tema que es muy común es que todos estos genes relacionados con el autismo son importantes para regular la transmisión sináptica y también para regular la expresión génica o la expresión génica regulada por la transmisión sináptica. Entonces, digamos que puede haber varios de estos que estén involucrados a nivel de regulación genética, pero, por ejemplo, puede haber otros que tienen que ver con
tanto la formación de la estructura presináptica y postsináptica, igual que la regulación genética que existe en la parte postsináptica, y están ligadas a todas estas cascadas bioquímicas y involucradas una con el otro. Entonces podemos ver que la mayoría de estos genes como que caben dentro de toda esta serie de procesos que ocurren a nivel postsináptico, tanto en cuanto a señalación, reciclación de receptores y regulación genética. Y entonces ya sabemos que, bueno, podemos comprender que, digamos, el autismo surge a base de un problema de transmisión genética, y también esta desregulación de los genes puede ocurrir hacia los dos lados, ¿no? Que si generalmente cualquiera de estos genes ocurren dentro de un rango específico, pero si hay mucho de uno o mucho o menos de otro, no tiene que ser siempre un decremento en el nivel del gene, puede ser un aumento en el nivel del génico, pero cualquier regulación fuera del rango normal empieza a causar problemas que estos se van aumentando y van creciendo hasta que acaban afectando al comportamiento, ¿no? Entonces puede ser que sea un cambio muy chiquito en la transmisión sináptica que se puede ir amplificando a diferentes niveles de procesamiento, y ya lo podemos reconocer como un fenotipo de comportamiento. Entonces, nosotros lo que nos hemos enfocado es cómo podemos comprender la interacción entre la variación genética, la transmisión sináptica y los trastornos del desarrollo neuronal. Es decir, cómo las deficiencias sinápticas pueden llegar a causar trastornos del neurodesarrollo. Bueno, entonces el enfoque que nosotros hemos escogido es de varias partes. Primero, hay que reconocer que el autismo es una presentación que es exclusivamente humana, causada por trastornos neurológicos de bajo nivel. Es decir, que si nosotros queremos modelar el autismo, no vamos a, o sea, el autismo solamente existe en humanos, no hay animales autistas, pero sí hay animales que tengan, que sí podemos reproducir esos trastornos de bajo nivel y buscar cuáles son los efectos que tienen que ver más que son más específicos a la especie que estamos estudiando. También es importante investigar varios niveles de función, o sea, tener una preparación que podamos estudiar qué está pasando a nivel sináptico, a nivel de circuitos, a nivel de anatomía, y llegar hasta el nivel de comportamiento. Tener una vista más comprensiva de qué está pasando a todos los niveles para poder ligar un cambio sináptico a un cambio de comportamiento. Para eso necesitamos un organismo modelo que sea accesible y enfocarnos en las perturbaciones básicas. Es decir, que si, por ejemplo, nosotros estudiamos Xenopus, pero hay gente que estudia Drosophila o que estudian zebrafish o ratones o ratas. Entonces, si se repite la misma perturbación básica, digamos, en un gen de neurotransmisión, lo importante es comparar todas estas preparaciones y buscar efectos comunes que se ven a través de las diferentes preparaciones experimentales, y estos nexos van a ser importantes para comprender la verdadera causa de los trastornos, ¿ya? Porque va a haber diferencias entre las preparaciones, pero también va a haber cosas en común, y esas cosas en común van a tender a ser las más importantes o las más informativas. Ya, entonces hay que buscar estas interacciones de los fenotipos. Bueno, entonces, ¿por qué? Para esto nosotros decidimos usar el modelo de Xenopus levis, los renacuajos. Xenopus es una rana acuática y nosotros la manera que lo hemos estudiado es que tomamos un enfoque de múltiples niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestra preparación, nosotros nos enfocamos en el techo óptico, en el tectum, que es lo equivalente al colículo superior en mamíferos. Y generalmente el tectum es la área sensorial más importante en ranas, ¿no? Está en el mesencéfalo, entonces nosotros no lo usamos mucho, lo usamos para generalmente guiar nuestra visión, pero en animales más bajos como anfibios o reptiles o peces, generalmente usan los tectums para orientarse, para procesar información visual y multisensorial, tanto de cosas auditivas o de somatosensorial o de la línea lateral. Todas estas se integran en el tectum,
y generalmente hay un proceso y luego hay un comando motor que hace que el animal reaccione de cierta manera. Entonces es el principal centro de procesamiento sensorial en el cerebro de esta especie. Y usando nuestra preparación podemos nosotros hacer registros de las neuronas en el tectum y estudiar la transmisión sináptica con mucho detalle, también la excitabilidad de neuronas individuales, cómo surgen los diferentes canales de sodio, potasio, etcétera, las estructuras de neuronas individuales, ver cómo crecen las dendritas en vivo. Podemos ver los circuitos y las redes neuronales usando imágenes de señales de calcio, que podemos ver muchas neuronas al mismo tiempo y ver cómo interactúan cuando están procesando estímulos visuales. Podemos estudiar neuroanatomía para marcar los pathways principales que se conecten de una parte del cerebro al otro, y también podemos hacer comportamiento. Entonces, en esa preparación podemos hacer todo. Podemos ver desde sinapsis hasta el comportamiento y todo entre medio. También podemos hacer cambios moleculares, podemos sobreexpresar un gen o bajar la expresión de un gen y ver los efectos en todos estos niveles. Entonces, en este sentido, es una preparación que es muy poderosa porque nos ayuda a entender esta visión integrativa. Bueno, entonces nosotros estábamos interesados en modelar el autismo en nuestra preparación y empezamos a través de unos papers que leímos sobre el ácido valproico. El ácido valproico, o BPA, como le llamamos, generalmente se receta como un medicamento antiepiléptico porque es un bloqueador de la transaminasa de GABA, es decir, que previene la degradación del neurotransmisor GABA, entonces hay más inhibición y eso calma las convulsiones y demás. También se usa como estabilizador del estado de ánimo, pero, y generalmente es muy seguro, es una de las medicinas que se usan al principio, pero se ha comprobado que tiene efectos dañinos al neurodesarrollo, especialmente cuando hay exposición prenatal. Entonces, ¿cuáles son estos efectos? Bueno, si hubo un estudio de Bromley y demás en el 2013. Esto se sabía desde antes, pero este ha sido el estudio más grande que se ha publicado. Y vieron que 12 y 15% de niños o niñas que fueron expuestos al BPA en útero, es decir, que la mamá tenía epilepsia y estaba tomando la medicina, fueron diagnosticados con algún trastorno del neurodesarrollo antes de los 6 años. En contraste, solamente 2% de los niños o niñas que tienen madres con historia clínica de epilepsia, pero sin tratamiento, desarrollan esos trastornos. Es decir, que hay una incidencia mucho más alta. Y si tomamos estos niños que tienen los trastornos, como 80% de ellos son diagnosticados como autismo. Entonces, este método se ha utilizado, por ejemplo, en el laboratorio de Henry Markram, para les dan BPA a ratas embarazadas y luego estudian a los bebés y cachorros, no, bueno, a las ratitas, y pueden hacer slices y ver cómo cambia el circuito en la corteza o cómo cambia el comportamiento. Nosotros hicimos algo similar, pero tratamos a los renacuajos con BPA durante un periodo de desarrollo que hemos estudiado mucho en mi laboratorio. Los renacuajos generalmente no se dan las edades necesariamente por días, sino que por etapas que tienen que ver con ciertas características morfológicas. Generalmente nosotros empezamos a tratar estos renacuajos en la etapa 42 o 43, que en nuestras condiciones son como de 5 días, y en estas etapas ya se desarrolló el cerebro y ya se empezó a conectar el ojo, digamos, hacia el tectum, y ya están empezando a nadar y explorar su ambiente. Y le ponemos el BPA en su medio donde se crían los animales y tienen la piel absorbe todo y no tienen todo básicamente llega al cerebro. Entonces, esta es una manera muy fácil de administrar químicos a los animales. Entonces, los ponemos en su medio y están entre la etapa 42 al 49, que son como 8 días más o menos, cuando están expuestos al BPA. Y durante estas etapas, lo que sabemos es que hay una proliferación sináptica muy profunda, empezando más o menos como en la etapa 44, 45, 46. Esto más o menos es como un día de diferencia. Y las neuronas del tectum empiezan a crecer y empiezan a ser
la inervación del sistema visual y otras modalidades sensoriales empiezan a crecer y a desarrollarse hasta más o menos como la etapa 49. Ahora, también entre la etapa 46 y 49, además de sinaptogénesis, hay también retracción de contactos que no son apropiados. Es, digamos, que hay una reestructuración de los axones, en las cuales algunos se fortalecen y otros se debilitan y se retraen. Entonces, no solo hay sinaptogénesis, pero también refinación del mapa entre el ojo y el cerebro. Entonces, es un periodo muy interesante porque hemos estudiado cómo se remodelan las sinapsis en toda esta etapa y cómo va cambiando el procesamiento visual. Bueno, entonces lo que hicimos es tomamos un grupo control y un grupo que fueron expuestos al BPA por todas estas etapas y luego hicimos pruebas electrofisiológicas o de comportamiento. Entonces les voy a decir qué fue lo primero que vimos de comportamiento. Bueno, después de ser expuestos al BPA, esto sucede. Entonces, estos son renacuajos que están nadando y uno puede ver que tienden a formar escuelas, ¿no? Que están, nadando en grupos y los grupos tienden a nadar en la misma dirección. No son tan automáticos como los peces que tienden a funcionar casi automáticamente, pero tienen como que agregarse y luego a nadar en la misma dirección. Entonces, este comportamiento tiene dos partes. Una es que es una parte social en la cual se atraen y se integran y se reconocen a sus mutuos. Y otra es que usan información tanto visual como de vibración a través de su línea lateral para orientarse y nadar en la misma dirección. Entonces, tiene un componente social y un componente sensorimotor y multisensorial además. Bueno, entonces este es un comportamiento que es muy sencillo de estudiar y la manera que lo hacemos es ponemos a como 15 a 20 renacuajos en una arena y dejamos que naden y tomamos una foto como cada minuto más o menos y luego medimos las distancias entre los renacuajos y también la orientación de los renacuajos en relación a sus vecinos. Entonces, por ejemplo, en este grupo, vamos a ver que hay distancias cortas entre los renacuajos porque están en grupo y también distancias largas, y además que tienden a estar nadando en la misma dirección que sus vecinos. Si hubiera problemas de este comportamiento, entonces habría más distancias entre medias y más diferentes orientaciones. Y es más o menos lo que vemos. Entonces, si vemos la línea azul, son los controles. Este es un histograma de la distribución de la distancia entre renacuajo. Y vemos que hay bastantes distancias cortas y luego aquí otro bump, que son las distancias largas, ¿no? Entonces, estas son las distancias entre los renacuajos en la misma escuela y estas son las distancias entre las diferentes escuelas. También, si vemos esta línea azul, esta es la orientación en relación a los vecinos, también es un histograma. Hay muchos que la mayoría están nadando en la misma dirección que sus vecinos y casi ninguno nadando 90 grados y luego uno que otro nadando completamente al lado opuesto. No sabemos exactamente por qué sucede esto. Ahora, si comparamos con el BPA, vemos que las distancias ya no son bifásicas, tienden a haber distancias más intermedias, es decir, que no hay una organización en escuelas. Y también esta distribución de orientaciones tiende a ser un poco más plana. Ahora, esto no es es un efecto que es muy reproducible y muy significativo estadísticamente, pero obviamente no es un efecto súper obvio. Y esto es importante, porque si nosotros creamos una perturbación que realmente causa una discapacidad muy profunda, entonces no es algo que nos va a ser útil, porque básicamente no sabemos si estamos causando problemas con los músculos o si están ciegos o no. Entonces tiene que ser, aún tienen que poder hacer y responder a ciertos comportamientos como seguir líneas y demás. O sea, tienen que funcionar 90% bien, pero cuando ya vemos estos comportamientos un poco más complejos, ya es cuando empiezan a salir las diferencias. Y eso es lo mismo en el espectro autista, ¿no? 90 y tantos % del comportamiento es normal, pero cierta proporción que tiene que ver con cosas sociales y de comunicación es donde se empiezan a ver diferencias.
y como nosotros estamos tan enfocados en la comunicación social, nosotros lo vemos como una diferencia grande, pero si uno toma en cuenta todo lo que está haciendo el sistema nervioso, pues realmente casi todo esto está funcionando normal. Ya, entonces es un buen modelo porque es un déficit muy, muy, muy pequeño. Bueno, entonces nos convencimos que algo está causando el BPA. Entonces queríamos ver, bueno, qué pasa dentro de los circuitos dentro del cerebro. Como les dije, nosotros nos enfocamos en el tectum y realmente, porque es una zona que procesa toda la información sensorial y además es accesible, pero realmente estos cambios que estamos viendo en el tectum no son exclusivos al tectum. Seguramente hay cambios en otras partes del cerebro y lo estamos haciendo más que nada como una indicación del estado general del cerebro. ¿Ya? Y nosotros usamos una preparación ex vivo que sacamos el cerebro entero del animal. Es muy chiquito, es como de medio milímetro de largo el cerebro. Hay que hacerlo con cuidado, pero no es muy difícil. Y removemos el cerebro y ya lo tratamos como un slice, ¿no? Lo tenemos en una cámara de registro con solución extracelular y podemos hacer registro de los cuerpos celulares de las neuronas en el tectum. Podemos estimular el nervio óptico con un electrodo y evocar respuestas que podemos registrar en el tectum. Podemos medir la excitabilidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo primero que medimos fue la transmisión sináptica espontánea y vimos que en los animales que fueron tratados con BPA, medimos tanto la excitación y la inhibición, manteniendo el potencial de membrana a diferentes niveles, al equilibrio de cloro, al equilibrio de potasio, al equilibrio de los receptores de glutamato. Entonces, estas son corrientes inhibitorias hacia afuera, estas son corrientes excitatorias. Vemos que lo primero que vemos es que hay mucha más actividad sináptica en los animales tratados con BPA. Esto lo podemos cuantificar aquí. Igual, los cambios son significativos, pero no enormes, que es importante. Pero tiende a haber más actividad espontánea excitatoria y inhibitoria también. Pero la amplitud de estos eventos espontáneos realmente no cambia. Entonces, quiere decir que parece como que hay más sinapsis. La actividad evocada igual. Uno puede estimular el nervio óptico y medir esto está al revés. Medir la excitación y medir la inhibición y ver que hay aumentos tanto en la excitación evocada y la inhibición evocada, pero no realmente en la proporción de excitación e inhibición, que es algo que generalmente se ha estudiado bastante. Bueno, entonces quiere decir que hay más conexiones sinápticas. Además de las conexiones que vienen del nervio óptico en el tectum, hay muchas conexiones locales. Estos axones causan actividad recurrente. Cuando uno activa el nervio óptico, estas neuronas disparan y se activan entre sí mismas. Entonces vemos mucha actividad polisináptica. Lo que sabemos que a través del desarrollo, esta actividad polisináptica cambia bastante. Entonces, si uno estimula el nervio óptico, estos son 3 trazos de 3 diferentes neuronas. Estas rayas donde estimulamos el nervio óptico. Aquí, el primer bump es donde viene la activación monosináptica del nervio óptico. Y todo esto es actividad recurrente, ¿no? Actividad del circuito. Y cuando los animales son más jóvenes, hay mucha de esta actividad de circuito, pero cuando van madurando, toda esta actividad polisináptica se reduce en tamaño y se compacta en el tiempo. Y la actividad del nervio óptico aumenta en tamaño. Entonces, hay una reorganización de circuitos visuales y circuitos locales que vemos a través del desarrollo. En los animales que estamos estudiando, que son de la etapa 49, después de ser expuestos a BPA, vemos que la actividad recurrente no se ha reducido, sino que sigue como en los animales más jóvenes. Todas estas conexiones locales se han mantenido y hay una hiperconectividad en la cantidad de conexiones. Y además de eso, vemos que hay esta actividad espontánea como rítmica que está causada por activación de todas las redes neuronales locales. Les llamamos barrages, que son como olas de actividad que emergen en animales tratados por BPA. Entonces, esto nos sugiere que
el VPA quizás está preveniendo toda esta remodelación de axones que ocurren normalmente durante el desarrollo. Se mantiene esta sobreconectividad o se promueve formación de nuevas conexiones. Entonces, lo que quisimos ver es, bueno, cómo podemos, qué otros comportamientos podemos estudiar que puedan reflejar esta sobreconectividad. Entonces, lo que hicimos es medir convulsiones causadas por pentelin tetrazol, PTZ. Creo que uno de las personas que presentaron en esta serie habló de esta droga también. Y causa convulsiones porque es un bloqueador de receptores de GABA. Perdón, les voy a enseñar otra vez. Entonces, lo que vemos aquí es un renacuajo que está nadando en una arena. Y vemos que generalmente, pues ahí va, de repente para un ratito, se da una vuelta, nada un poco más. Ahora, si comparamos esto con uno que ha estado en más o menos 10 o más minutos en PTZ, vemos que le empiezan a dar convulsiones, ¿no? Aquí está, aumenta la velocidad, forma estas como Cs, que la cabeza y la cola se tocan. Y luego tiene un periodo de pausa. Y luego empieza otra. Está como paralizado. Y ahí otra vez le da. Entonces nosotros podemos medir esas convulsiones midiendo la velocidad de estos renacuajos y poniendo un umbral y definiendo qué es lo que corresponde a una convulsión. Aquí vemos que este es el comportamiento normal, le damos PTZ, como que se empieza a acelerar, o sea, este eje es la velocidad, y luego vemos que empieza esta fase rítmica cuando empiezan a dar como convulsiones y pausas separadas. Entonces podemos contar el número de seizures que le dan al animal y comparar a través de los grupos. Y vemos que en los que han sido tratados por BPA, hay un aumento en la frecuencia de estos eventos. Y es importante decir que cuando estamos haciendo esta prueba, el BPA ya se lo hemos quitado. Entonces el efecto inhibidor del BPA no existe. Simplemente refleja la sobreconexión de los circuitos. Otra prueba es ver la habituación a sobresaltos. Los ponemos en una arena y le hacemos una serie con una bocina y una serie de clics, así que hacen clic, 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 y cada vez brincan un poquito. Y podemos ver habituación, si vemos las líneas azules, rápida dentro de un bloque de estímulos. Podemos esperar 5 minutos, le damos otro bloque, 5 minutos, otro bloque, y vemos que cada vez el bloque empieza con una velocidad distinta, como que se van no solo habituando durante el bloque de estímulos, pero cada vez empiezan a un nivel más bajo. Igual si esperamos 15 minutos, o sea, un efecto de memoria más o menos de largo plazo, también sigue la habituación, ¿no? Podemos ver que hay habituación de corto plazo y de largo plazo, pero en los de VPA no hay habituación. No, de un bloque al otro, como que las respuestas son iguales. Inclusive en algunos hay un poco más de sensitización a los estímulos. Estas dos cosas son consistentes con fenotipos que se ven en autismo, en tanto as hipersensibilidad, estímulos sensoriales y presentación de epilepsia, o por lo menos susceptibilidad a convulsiones. Bueno, entonces, muy bien, ya teníamos nuestro modelo. Queríamos ver qué es lo que está haciendo el VPA. Entonces, el VPA, además de afectar la transaminasa de GABA, también tiene un efecto bastante potente como un inhibidor de la histona de acetilasa. Es decir, que generalmente si uno se fija al núcleo, el DNA está envuelto en histonas, en la cromatina, cuando está deacetilada, y no hay expresión de genes en este estado. Cuando hay acetilación de la cromatina, se desenrollan las histonas y permite la expresión genética. Y luego, cuando se desacetilizan por estas deacetilasas, se apaga la expresión genética, ¿no? Entonces,
este proceso va regulando expresiones de genes y es un proceso que está muy regulado en todas las células. El valproato, el valproate, inhibe esta diacetilasa, entonces como que la cromatina se atora en este estado, tiende a estar más en este estado, entonces aumentamos la expresión genética crónicamente, en este caso por 10 días. Estamos cambiando genes y digo, hay genes que regulan a otros genes, que los suben o los bajan. Entonces hicimos un microarray de Xenopus y los microarrays que existen para Xenopus no están muy buenos, están muy mal anotados, pero podemos identificar varios genes. Pero aquí simplemente podemos ver que cuando están tratados por BPA, como la mitad de los genes van para arriba y la otra mitad van para abajo, ¿no? Es un efecto muy profundo. Y nos pusimos a escarbar por ahí a ver qué encontramos que fuera interesante. Y un gen que surgió, que nos llamó la atención, es la metaloproteinasa de matriz 9, que aumentó bastante y consistentemente. Esto lo volvimos a replicar usando PCR cuantitativo y vimos que sí hay un aumento bastante grande en la MMP9. Entonces, ¿por qué nos interesó la MMP9 si hay tantos genes que están surgiendo? Esta metaloproteinasa lo que hace es interesante porque lo que hacen las metaloproteinasas es que generalmente se dedican a causar degradación de la matriz extracelular. Generalmente tienden a romper enlaces entre varias proteínas de la matriz y tienden a crear un estado que promueve la remodelación, digamos, sináptica y promueve la plasticidad. La MMP9 tiende a ser traducida localmente en la sinapsis y es activada por actividad neuronal. Se secreta en una forma precursora que es inactiva, pero cuando se rompe la forma precursora, entonces ya se vuelve en la forma activa, que es secretada, y empieza a causar degradación en la membrana. Ha habido varios estudios, por ejemplo, del laboratorio de Betsy Quinlan en la Universidad de Maryland, que han enseñado que la MMP9 es muy importante para la plasticidad visual durante el periodo crítico y que inclusive se puede restablecer el periodo crítico aumentando el nivel de MMP9. Entonces, por eso nos llamó mucho la atención, porque es algo que se regula por actividad, es algo que se regula por BPA y es algo que promueve la plasticidad. Y nosotros estamos viendo que hay sobreconexiones y hiperconectividad en el tectome, entonces sería un candidato interesante. Entonces, para comprobar nuestra hipótesis, pues tendríamos que hacer los siguientes experimentos. El primero es ver si la sobreexpresión de la MMP9 sola puede causar los mismos efectos que el BPA. Y si inhibimos la MMP9, podemos reversar los efectos del BPA. Entonces, estos experimentos los hizo Sayali en mi laboratorio. Y usamos un plásmido para sobreexpresar la MMP9 en el tectón de Xenopus usando electroporación. Podemos introducir los plásmidos con una corriente eléctrica en varias neuronas y también están expresando proteína fluorescente verde, entonces podemos registrar de estas neuronas que están sobreexpresando. Y comparamos la frecuencia de transmisión sináptica espontánea, tanto excitatoria e inhibitoria, y vemos que hay un aumento, igual que en el BPA, en comparación a neuronas que simplemente están expresando la proteína fluorescente. ¿No? Entonces, este efecto si se replica, igual no hay cambios en la amplitud de estos eventos espontáneos. Si vemos esta actividad de circuito que les había dicho, todas estas como que olas de actividad espontánea que ocurren, vemos que el número de barrages que vemos en el cerebro como que aumenta bastante en los animales que están sobreexpresando MMP9, pero generalmente no se ven en los controles. Entonces, igual, sobreexpresar MMP9 causa una hiperconectividad en el cerebro. Bueno, ¿qué pasa si bloqueamos la MMP9 en animales que han sido expuestos
al BPA, o por lo menos al mismo tiempo que son expuestos en BPA. Lo que vemos aquí es que generalmente, como les había dicho, el BPA aumenta el número de eventos espontáneos, pero si usamos un compuesto que se llama SB3CT, que es un inhibidor de la MMP9, al mismo tiempo que el BPA, bloqueamos el efecto del BPA. No hay exceso de transmisión sináptica. Igual esta actividad recurrente que tiende a crecer en el BPA no está presente si usamos el inhibidor, ¿ya? Y importantemente, el SB3CT aplicado por sí mismo no tiene ningún efecto en el baseline. Es decir, que lo que sugiere es que el BPA aumenta la cantidad de MMP9 y cuando inhibimos esto se regresa a los niveles normales, pero los niveles de MMP9 tienden a ser bajos, entonces si los inhibimos en animales controles, pues no vemos un decremento mayor. ¿Ya? Ok. Otra manera que hicimos este experimento, además del inhibidor, fue usando un morfolino, que son nucleótidos de antisentido, que se pueden electroporar también en el cerebro, pero son estables. Entonces, bloquean la traducción de la proteína. Entonces, no estamos eliminando la expresión de la MMP9, pero sí la estamos reduciendo. Y entonces, en animales con el morfolino, tratados con BPA, ya sea con un morfolino control que no bloquea nada o con uno que bloquea el MMP9, vemos que este aumento que se causa por el BPA no existe cuando usamos el morfolino solo. Igual el morfolino por sí mismo no hace cambios de la transmisión basal. ¿Y qué del comportamiento? Vimos tanto las convulsiones al ser expuestas a PTC que aumentan con MMP9, se pueden bloquear con el inhibidor, y igual la falta de habituación a los clics se puede rescatar si uno bloquea el SV3CT, si uno bloquea el MMP9. Bueno, entonces podemos reversar tanto los efectos electrofisiológicos como de comportamiento del BPA simplemente bloqueando la actividad del MMP9. Entonces, entonces esto nos dice que el MMP9, si está elevado crónicamente por mucho tiempo, pues causa sobreconexiones y causa todos estos efectos electrofisiológicos. Pero ¿qué es lo que está haciendo el MMP9 normalmente cuando no lo estamos activando con BPA? Como les había dicho, el MMP9 se induce con actividad, y esto puede ser que sea el mecanismo a través del cual hay plasticidad estructural, ¿no? Que generalmente si secreta esto, pues como que crea al descomponer la matriz, crea un ambiente que promueve la plasticidad. Entonces, quisimos hacer un experimento para probar esto, y este es el último y luego ya termino. Hicimos una transfección en neuronas aisladas usando una serie de combinaciones de plásmidos que podemos ver una sola neurona en el cerebro. Entonces, como los animales son transparentes, podemos medir su estructura y tomar imágenes de esta neurona varias veces en vivo, ¿no? En un animal intacto. Y lo que hicimos es transfectamos neuronas individuales, tomamos una imagen confocal de la estructura de las dendritas, pusimos a los animales por 3 horas en una cámara oscura, tomamos otra imagen de la misma neurona, luego los pusimos en una cámara con luces flasheando por todos lados, o sea, para activar el sistema visual, y tomamos otra imagen. Lo que causa este periodo de activación visual es que aumenta el ritmo de crecimiento de las dendritas, ¿no? Entonces podemos medir todas las dendritas, reconstruir la morfología en 3 dimensiones, medir todas las dendritas, comparar de un periodo al otro qué tanto crecen. Generalmente en la oscuridad no crecen mucho, pero cuando le damos 3 horas de luz, aumenta el ritmo de crecimiento. Ahora, si hacemos el mismo experimento, ahora lo que también vimos, y esto fue algo que hicieron en el laboratorio de Holly Klein, es que midieron los niveles de MMP9
en animales que han sido tratados por la luz y estos aumentan también. Entonces, quiere decir que la exposición a activación visual causa que crezcan las dendritas y que aumente el MMP9. Entonces, ¿qué pasa si inhibimos el MMP9 cuando están expuestos a la luz? Pues entonces no crecen las dendritas, ¿ya? Eso nos dice que la activación visual activa el MMP9, esto promueve la plasticidad y el MMP9 es necesario para crear esta plasticidad estructural. No es necesariamente lo único que está causando la plasticidad, pero es un factor que es necesario. Entonces, para resumir, la exposición al BPA aumenta la transcripción del MMP9 crónicamente. Entonces, esta sobreexpresión, si nosotros expresamos MMP9, copiamos los efectos del BPA. Si inhibimos la MMP9, rescatamos los efectos del BPA, pero no alteramos la función básica. Si inhibimos el MMP9, también prevenimos la plasticidad causada por actividad visual. Entonces, actividad activa MMP9 y causa plasticidad. El BPA activa MMP9 crónicamente, entonces tenemos hiperplasticidad y hiperconectividad, que es lo que causa estos fenotipos que estamos asociados con el autismo, que es tanto la tendencia a tener convulsiones y problemas sociales, hiperconectividad y falta de habituación. Entonces sabemos que este tipo de enfoque comparativo nos da una comprensión así fundamental de los procesos biológicos que causan diferencias en función durante el desarrollo. Y como es un enfoque integrativo, podemos ver como una perturbación a nivel sináptica de bajo nivel, es decir, simplemente promover un poquito más de plasticidad, se puede amplificar para causar deficiencias de alto nivel en el comportamiento. Y también podemos entender cómo varias diferentes perturbaciones en procesos biológicos pueden converger en fenotipos similares de alto nivel, explicando cómo la gran diversidad de genes asociados con el autismo pueden causar efectos similares. Ahora, les quería enseñar una cosita por 2 minutos más y ya paro. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es ver cómo está cambiando la estructura de las dendritas en animales que han sido tratados con BPA. Habíamos hecho una observación reconstruyendo las dendritas que generalmente si medimos la distribución de ramas dendríticas a través del árbol dendrítico en animales, ya sea con troles o con BPA, no es que las dendritas sean muy grandes o muy chicas, sino que la distribución de las ramas está completamente alterada. No hay ramas por todos lados y la morfología es distinta. Entonces estamos ahorita haciendo una serie de experimentos con microscopía electrónica serial para reconstruir la organización de las conexiones dentro de las dendritas. Entonces esto en azul es una dendrita de una neurona en el tectum. Estos de diferentes colores son diferentes axones. Y vemos que generalmente estos axones tienden a agregarse en estos puntos donde la dendrita se separa y tienden a juntarse como en capas. Generalmente estos son los axones visuales, estos son somatosensoriales. Este es en un animal expuesto al BPA y vemos que los axones están completamente desorganizados, ya que como que ha habido plasticidad casi, que no ha habido, digamos, que la actividad sensorial que generalmente organiza la estructura del cerebro, como que no está haciendo su trabajo, sino que hay conexiones por todos lados. Y esta es, por ejemplo, otra neurona que ha sido tratada con BPA. Vemos que también hay muchos de estos filopodia, que son dendritas nuevas, que también es indicación a algún efecto en la matriz extracelular que está causando que crezcan ramas inapropiadas por todos lados. Entonces, esto apenas lo estamos cuantificando y va a ser interesante. Bueno, estos, ahora sí, estos son las personas que están en mi laboratorio ahora. Estos son los que han estado y estos son los que pagan nuestra investigación. Bueno, gracias y preguntas. Muchas gracias, doctor. Las preguntas generalmente las escriben por WhatsApp, perdón, por Facebook. Pero yo, mientras tanto, quiero aprovechar mientras se escribe, quiero aprovechar de preguntarle 2 o 3 cosas.
Yo tengo entendido que hay un periodo refractario en Xenopus, que es un periodo en donde no tiene la capacidad de regenerar, de formar y hacer neurogénesis. Y es justamente por lo que yo veía con con su presentación, es justamente el periodo alrededor de 45 a 47. Pero me llamó la atención porque obviamente hay una gran proliferación según lo que usted dijo. Me llama la atención eso. ¿Ustedes eligen todo ese periodo desde el 44 hasta el 49 para trabajar o es que se focalizan en uno de los extremos? Bueno, realmente nosotros sí hay neurogénesis entre el 44 y el 49, según yo tengo entendido. Hay una zona proliferativa que sigue activa durante todo este tiempo. No es que dejen de proliferar. O sea, el cerebro sigue creciendo durante todo este tiempo. Hasta lo podemos ver nosotros, aumenta de tamaño. Entonces no estoy seguro de esto del periodo refractorio. Pero mucha de estos cambios que hemos visto no tienen tanto que ver con la proliferación de neuronas, sino que tienen que ver con la reorganización de axones y dendritas. Y esto sí, seguro está ocurriendo durante este periodo. Lo podemos medir electrofisiológicamente y se ha medido también morfológicamente. Por ejemplo, Ed Ruthgeiser en Montreal se ha fijado cómo van cambiando los axones y todos estos estudios del laboratorio de Holly. Siempre hay cambios en tanto a las dendritas y a los axones y las propiedades sinápticas. Claro, entonces, porque yo ese conocimiento lo traigo desde la capacidad de regeneración de la médula espinal. Eso puede, sí, claro, eso sí. Eso no es, si yo no, por eso me llamó la atención, porque pensaba que obviamente se comportaba el cerebro de la misma forma, pero estoy viendo que no. En el tectum, porque lo que está pasando es que como va creciendo el ojo, la retina va aumentando el número de neuronas, también el tectum va aumentando el número de neuronas. Entonces, sí, eso puede ser que en la columna no haya cambios, y eso puede tener sentido porque el animal pues tiene que seguir nadando y ya no, o sea, se desarrollan sus circuitos motores y ya se mantienen estables hasta que empiece a crecer manos y eso. Pero no, dentro del tectum sí hay proliferación. Fantástico. Y ustedes entonces se focalizan en este periodo, desde el 44 al 49, si mal no entendí. Sí. ¿Es así? Ok, ok, fantástico. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que yo tenía, a ver, que la anote por allí. Cuando utilizan el ácido valproico, cuando ya estábamos en los efectos de la MMP9, se forman esta nueva arborización, diríamos, de las neuronas, si es que usted utiliza el morfolino para la metaloproteinasa. Sí. Ok. Sí, porque sí. era una forma como de confirmar realmente en base a la luz y a la estimulación que se tenía. Sí, bueno, no, en el experimento que fue con la luz, eso fue con el químico ese, con el SB. Sí. Porque es muy difícil, o sea, el problema con los experimentos del morfolino, y igual con las sobreexpresiones, que no necesariamente entran a todas las neuronas. ¿Ya? Entonces, y si queremos hacer un cambio un poco más global, entonces sabemos que emergerlos en el químico pues como que tiene más... La electroporación, o sea, la inyección del morfolino, ¿ustedes lo hacen directamente también en el nervio óptico? No, eso lo hacemos con electroporación. Entonces, lo que hacemos es inyectamos el morfolino o el plásmido a la ventrícula del cerebro. Okay. Y luego pasamos una corriente y sí. entra a las neuronas. De repente buscamos que empiecen a brillar. Que yo pensaba que quizás la inyección del morfolino iba directamente al nervio óptico para favorecer quizás el ingreso. No, es en las neuronas postsinápticas. Ahora, se puede inyectar cuando el embrión tiene 2 células.
y se puede inyectar a una célula. Sí, sí. Pero entonces eso ya sería un cambio que está presente durante todo el desarrollo. Durante todo, sí. Puede ser mucho más masivo. Sí, entonces nosotros lo queremos hacer un poco más en una etapa. Focalizado. Sí. Ok, ok. Veamos si hay alguna pregunta. Víctor, ¿tú ves algo en tu...? Yo no veo preguntas por acá. ¿Los confundí demasiado? No, para nada. Bueno, yo creo que no. No veo preguntas, Rosana. No, sí. Yo la verdad que era esa y había otra más. No era esa. Está bien. Cualquier cosa, de todas formas, a veces me llegan las preguntas por mail a mí. Con el doctor Encinas pasó eso, yo se las reenvié al doctor para que él me las retribuyera. Con gusto. Así es que, de todas formas. Bueno, yo agradecerle realmente su disposición y su buena voluntad para poder estar presente acá con nosotros. La verdad que me resulta sumamente interesante ver esta conexión que se hace desde el espectro autista con la epilepsia. O sea, fue para mí algo que no me lo esperaba. Así es que la verdad que agradecerle realmente su buena voluntad. Y la pregunta del millón, obviamente que quizás algunos estudiantes después puedan llegar a visualizar cuando se ven los videos posteriormente, es link u opciones para postdoctorado o para doctorado en su laboratorio, ¿hay? Pues a veces sí, a veces no. Entonces sería cuestión de contactarme cuando uno esté listo. Siempre estamos, bienvenimos a gente que quiera trabajar en esto y si encontramos una manera de traerlos, pues los traemos. Y me pueden encontrar fácilmente, nomás vayan al sitio de Neurociencias en Brown y busquen mi nombre y ahí están todos mis contactos. Ok, Tomás, yo no cedo a tus manos. Perfecto, entonces reiteramos el agradecimiento bastante grande al doctor Carlos Eisenman por acompañarnos con esta muy interesante charla hoy día, y yo creo entonces que estamos en condiciones de dar por finalizada este primer ciclo de seminarios internacionales y nacionales sobre epilepsia. Ya hemos tenido 4 invitados que han configurado 3 seminarios realmente de lujo, entonces le agradecemos a todos ellos, especialmente al último invitado, el doctor Carlos Eisenman nuevamente. También quisiera agradecer especialmente a Víctor Castañeda, quien es la persona, nuestro colega, que hace posible toda esta transmisión. Gracias a él y a su dedicado esfuerzo hemos podido disfrutar de estas conferencias que son realmente buenas. Y especialmente a Rosana también, que es la persona que ha estado impulsando toda esta iniciativa y ha salido todo realmente bien. Muchas gracias, Rosana, por toda tu participación y la coordinación que has efectuado. Entonces, con esta conferencia final damos por finalizada este primer ciclo de seminarios, ¿ya? Y esperamos encontrarnos pronto nuevamente con un segundo ciclo de seminarios del Departamento de Tecnología Médica dedicado a investigación. Muchas gracias a todos por participar. Rosana, nuevamente. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, Tomás y Víctor, por el trabajo que ustedes siempre están haciendo del otro lado, diríamos. Gracias a todos. Gracias, doctor. Después me comunico con usted. Bueno, chao. Que esté muy bien.